tardes. La realidad es que con la atomización de las organizaciones sindicales, la que gana es la empresa. Cualquier empleador que tenga al frente una organización sólida y fuerte sabe que la capacidad de negociación, la capacidad de defensa crecen, y eso le plantea pues más compromiso a la empresa. Entonces, de acá una cierta cantidad de años vienen proliferando los llamados sindicatos minoritarios, sindicatos paralelos, sindicatos que en el fondo muchas veces son auspiciados por las empresas. En ese sentido, doctora, por decir, las personas normalmente que promueven estos sindicatos, no sé si con su experiencia en otros centros laborales, normalmente provienen del sindicato base o del sindicato mayoritario, el sindicato histórico. ¿Es así también en otros centros laborales? No necesariamente, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, que yo recuerde, en el sindicato de Casapalca, el primer secretario general, siendo secretario general del sindicato, firmó un convenio por 5 años y al día siguiente ya no estaba en el centro minero. Los dejó prácticamente hipotecados a negociaciones de 5 años. Posteriormente los trabajadores han luchado para reducir la cantidad de años de negociación, pero les es difícil, ¿no? Entonces, es evidente que es más fácil para una empresa negociar con un grupo minoritario, es más fácil dentro de ese grupo minoritario, a veces incluso hasta favorecer y prestarse a juego con un pequeño núcleo de dirigentes, que hacerlo con el conjunto de los trabajadores. Entonces la expectativa de la empresa, así sea la forma como nazca la organización sindical, sea como un, digamos, origen escisionista, divisionista, o sea ajeno a la organización sindical, en el fondo sabemos que hay mucha gente que siempre existirá en el movimiento sindical, que aspiran a una negociación en la que solamente unos cuantos pues se benefician, ¿no? A diferencia de la organización sindical, que es mayoritaria, que es histórica, que a lo largo de muchos años ha tenido que recorrer mucho camino para llegar al punto en el que pueden haber acumulado una cantidad de beneficios, ¿no? Lo ideal sería una sola organización para un solo centro de trabajo, ¿no? El hecho de que acá en el Perú tenga que existir sindicato de obreros, sindicato de empleados, sindicato de contratas, ¿no? Es una ventaja para las empresas, ¿no? En la mediana minería, por ejemplo, hay casos como el sindicato de Buenaventura Uchucchacua, que ellos son trabajadores son 1.500 trabajadores, pertenecen aproximadamente a 10 empresas distintas, unos con 200, 300 trabajadores, otros con 40, otros con 30. Pero sin embargo ellos han tenido que hacer el esfuerzo de formar un sindicato de rama de actividad, porque hubiese sido pues imposible que sindicatos de empresas de 20, de 25, de 30, ¿no?, puedan tener la misma capacidad de negociación que el sindicato que hubiesen formado de empresa de la contrata, que tiene 300. Entonces ellos, ¿qué han hecho? Han formado el sindicato y actualmente, por ejemplo, son 1.200. Eso le da una capacidad de negociación que es más significativa y más importante, y se traduce en los logros que ellos van alcanzando, ¿no? A pesar de que de por sí trabajadores tercerizados tienen condiciones más precarias. Entonces, en el caso de Toquepala, que es un sindicato pues histórico en la Federación Minera, son de los que han pasado no solamente una huelga, una marcha de sacrificio. Ellos han atravesado incluso hasta situaciones en las cuales han tenido que hacer huelgas, los dirigentes perseguidos, dirigentes que los han detenido, los han traído acá al cuartel de la Republicana en el RIMAC, tenían que llevar el mimeógrafo, cuando había mimeógrafo, no había OSET, en aquellos años tenían que llevarlo a los cerros y ahí imprimir sus volantes, digamos, a oscuras, para cuando era militarizado el campamento. Entonces, el movimiento sindical, por ejemplo, en el caso de la Federación Minera, se ha fundado en el año 69, pero ya desde los años 50 vienen varios sindicatos. La Federación de Centromin, que en esa época existía, bueno, esa federación existió pues muchos años atrás, porque la Cerro Pasco llegó acá al Perú en el inicio del siglo XX. Entonces, la historia y la trayectoria de todos estos sindicatos ha permitido que a lo largo, ni siquiera pues de 8, 10 años ni 15, 20, 30, 40 años de sindicalismo, alcancen toda la cantidad de beneficios y derechos que hoy día pueden gozar otros.
Pero qué fácil es que un sindicato tenga que hacer huelga, marcha, movilización, olla común, incluso participación de las amas de casa, y que venga mañana un dirigente, ¿no? O un trabajador afiliado, o que venga uno ajeno y forma su sindicato al costado, y si es que nació al interior de este sindicato histórico, la empresa va a tener que mantener los beneficios. Entonces, él empieza no de cero, él empieza recibiendo los beneficios que le costó al sindicato que es titular de la negociación colectiva, que es la que históricamente atravesó esos periodos de lucha y de represión. Sí. Bueno, la recomendación es que mantengan la unidad sindical. No hay otra forma de mejorar las condiciones económicas, salariales, condiciones de trabajo, condiciones de seguridad y salud y condiciones sociales o sindicales si el sindicato no tiene fuerza. En la medida que distintas acciones se orienten a mellar la fuerza de la organización sindical o a restarle el número de afiliados, entonces se se debilita la capacidad de negociación del sindicato. Como les decía, un sindicato fuerte asegura mejores condiciones. Un sindicato débil no garantiza la defensa de los derechos laborales.